toda mi vida. Sin ver la luz del sol. Y no lo digo como una metáfora barata, ni como una frase hueca destinada a ocultar algo más profundo bajo capas de simbolismo. No es una analogía, ni un mensaje cifrado que, si se analiza con suficiente empeño, revele un significado distinto. No. Lo digo de la forma más literal posible. En los 10 años que componen mi existencia, desde el instante en que abrí los ojos por primera vez hasta este preciso momento, jamás he visto, ni sentido, ni siquiera intuido la luz del sol. Y no he vivido encerrado entre 4 paredes, ni he sido condenado a una habitación sin ventanas. Tampoco soy ciego. Mis ojos funcionan perfectamente, reaccionan a la forma, al movimiento, a la oscuridad. Salgo de casa de vez en cuando, camino por las calles, levanto la mirada como cualquier otra persona. El problema no soy yo. El problema es el lugar en el que existo. Basta con salir al exterior y alzar la vista hacia el cielo para entenderlo todo. Allí arriba no hay azul. No hay matices cálidos ni destellos dorados. Solo una masa inmensa, espesa y perpetua de nubes negras, tan densas que parecen un techo sólido, una losa suspendida sobre nuestras cabezas. Esa capa oscura prohíbe cualquier intento de luz solar de penetrar en esta región del mundo. Aquí no existen amaneceres ni atardeceres. No hay días ni noches verdaderas. Solo una penumbra constante, uniforme, que lo cubre todo como una herida que nunca cicatriza. Hasta hoy, nadie sabe con certeza desde cuándo ese cielo deformado está ahí. Se habla de siglos, de generaciones enteras que nacieron y murieron sin conocer otra cosa. Pero el origen exacto permanece envuelto en el mismo misterio que las nubes mismas. Algunos aseguran que todo se debe a procesos atmosféricos extremos, corrientes imposibles, anomalías meteorológicas que provocaron que un cúmulo de nubes se alimentara a sí mismo, creciendo sin control, atrapado eternamente sobre esta zona del mundo. Una explicación científica, fría, cómoda. Otros, en cambio, prefieren creer en algo más antiguo, y más aterrador. Dicen que aquí tuvo lugar una batalla entre 2 Pokémon legendarios. Un enfrentamiento tan colosal, tan violento, que dejó una cicatriz permanente en el cielo, como si el mundo mismo hubiese sido desgarrado y jamás hubiese logrado cerrarse del todo. Nadie sabe cuáles fueron esos Pokémon. Nadie sabe si la historia es cierta. Pero cuando miras hacia arriba y sientes ese peso constante, resulta difícil descartarla por completo. La verdad es que no lo sabemos. Quizá nunca lo sepamos. Lo único que sé es que, pese a todo, este lugar posee virtudes que el resto del mundo desconoce. Ignoro cómo funciona la vida más allá de este techo de nubes, cómo brillan realmente los días o cómo se siente el paso del sol sobre la piel. Pero precisamente porque estamos casi borrados de la existencia, desactualizados en los mapas, ignorados por las rutas comerciales y olvidados por las grandes naciones, esta región se ha convertido en un sitio que nadie desea reclamar. Nadie quiere acercarse. Y eso nos ha mantenido a salvo. Como suele decir mi padre, vivo en la región olvidada por Arceus, dentro del país olvidado por Arceus. Llevábamos 10 horas viajando de regreso a nuestro pequeño pueblo. De esas 10 horas, 7 las pasé dormido, con la cabeza ladeada y el cuerpo mecido por el traqueteo constante de la carreta. Mi padre no podía culparme. Conocía demasiado bien cuánto detesto estos viajes. De hecho, más de una vez le he pedido que lleve a mi hermana en mi lugar. Ella disfruta estas salidas, las espera con una impaciencia casi infantil, como si el trayecto en sí tuviera algún valor oculto que yo jamás he logrado comprender. La vi suplicar antes de partir. Su voz temblaba, no por miedo, sino por deseo. Quería venir. Quería ser ella, no yo, quien ocupara este asiento duro y frío. Pero mi padre fue inflexible. Dijo que debía quedarse en casa para cuidar de mamá, cuyo vientre ya anunciaba con claridad el embarazo. Aseguró que no estaría sola, que estaría bajo la protección de Zedequía, el Pokémon más fuerte de papá. Eso bastó para cerrar la discusión. Siempre basta. La carreta avanzaba lentamente por los caminos que se abrían paso entre densos bosques cubiertos de nieve. Los árboles se alzaban como columnas silenciosas, cargadas de escarcha, observándonos pasar sin juicio ni curiosidad. Podríamos haber usado un carro sin problemas. Habría sido más rápido, más eficiente. Pero a papá le gusta llevar a pasear a Nadezda, nuestro Rapidash de llamas plateadas. Su figura avanzaba con elegancia, el vapor escapando de su aliento, el fuego pálido de su crin contrastando con la blancura muerta del paisaje. A veces pienso que a mi padre simplemente le encanta perder el tiempo. Otras veces, y esta teoría me resulta más inquietante, creo que disfruta vivir como si el mundo no hubiera avanzado.
como si el progreso fuera una molestia innecesaria. Y tengo mis razones para pensarlo. Vivimos en un pueblo. No uno primitivo, no un vestigio congelado en siglos pasados hecho de cabañas y barro. Es un pueblo de estilo suburbano, funcional, normal. Y, aún así, papá insiste en rodearse de cosas que parecen pertenecer a otra era. Tiene una colección enfermiza de libros antiguos. Estanterías enteras. ¿Para qué? Ni siquiera tratan sobre acontecimientos reales. Son textos religiosos, escrituras que en su mayoría han sido desmentidas, catalogadas como fantasiosas, relatos de hechos supuestamente ocurridos hace milenios. Él los lee con devoción, como si en esas páginas polvorientas estuviera escondida una verdad que el mundo decidió olvidar. Y luego está su odio. Odia a los homosexuales con una vehemencia que nunca he entendido del todo. ¿Hay algo más anticuado que eso? Recuerdo con claridad el día en que me dijo, sin titubear, que me desheredaría si llegaba a ser uno. Lo dijo con una naturalidad escalofriante, como si hablara del clima. A veces pienso que dan ganas de serlo solo para molestarlo, para ver si su mundo se resquebraja, aunque sea un poco. Pero supongo que aún soy demasiado pequeño para saber qué me gusta realmente. O quizá no. Tal vez lo que me define no es la confusión, sino algo peor. Soy demasiado consciente de mí mismo. Ah, y también es machista, no golpea a mi madre, pero claramente lo es. ¡Ey! Papá. Protesté, removiéndome en el asiento. Ya me duele el trasero de estar sentado sobre tus libros. ¿Cuándo llegamos? La carreta se detuvo apenas un segundo, lo suficiente para que él girara la cabeza. ¿Te sentaste dónde? Preguntó, incrédulo. Me costaron 400.000 guineas los tres en conjunto. ¿Y es mi culpa? Respondí encogiéndome de hombros. ¿Era eso o sentarme en la madera? Además, balancearme sobre ellos es divertido. Soltó un suspiro largo, resignado, de esos que parecen arrastrar años de cansancio. Mi padre es un hombre difícil de describir sin que parezca exageración. Lleva la barba corta y descuidada, como si nunca terminara de decidirse a arreglarla. Su cabello, de un azul tan oscuro que casi parece negro, está atado en una pequeña cola de caballo, aunque varios mechones rebeldes escapan y caen a ambos lados de su rostro. Su cara está marcada por cicatrices finas, numerosas, como si alguien hubiese pasado hojas de papel una y otra vez sobre su piel. El ojo izquierdo es completamente blanco, muerto, mientras que el derecho conserva un brillo amarillo, igualmente blanquecino, inquietante. Va demasiado abrigado, incluso para este clima. Lleva puesto su viejo abrigo de mirtiena, grueso y áspero, hecho para resistir más que para verse bien. Otro punto más para mi teoría. A veces parece vestirse como un cavernícola que se niega a aceptar que el tiempo avanza. Y aún así. Aunque diga que papá tiene un pensamiento anticuado, no puedo negar que es alguien demasiado consciente del mundo que existe más allá de esta oscuridad perpetua. Él no nació aquí. Supongo que por eso odia tanto el lugar del que viene, o quizá lo recuerda con una claridad que le resulta insoportable. Otra de las razones por las que viajamos cada 6 meses fuera del pueblo es puramente práctica. En esas fechas, gracias a una cadena laberíntica y retorcida de comerciantes, casi clandestina, logran hacer llegar productos importados hasta este rincón olvidado del mundo. Papá los compra todos. Sin excepción. Luego regresamos al pueblo, donde comienza a cobrar los favores que inevitablemente nos piden nuestros vecinos. Favores que, curiosamente, siempre parecen multiplicarse. Yo debería recibir una parte de esas ganancias solo por acompañarlo en estos viajes. Por aguantar el frío, el traqueteo, sus sermones y sus libros sagrados clavándose en mi espalda. Pero no. Encima de todos los calificativos que ya le he dado, también le falta algo importante. Ladrón no declarado. Y lo peor es que lo sabe. Aún así, lo amo. Sé perfectamente que él también me ama, y es precisamente por eso que no me enfado con él. Encima de que te duermes casi todo el camino, Murmuró. ¿por qué te traigo conmigo? Tú quisiste, respondí riéndome un poco, recargándome en el marco del barandal de la carreta. Es cierto. Le susurró algo a Nadezhda, en un tono tan bajo que parecía más una costumbre que una orden, y luego se dirigió hacia donde yo estaba. Subió a la carreta con un movimiento pesado, mientras yo, casi por reflejo, volvía a sentarme sobre sus libros. Hey, levántate un momento. Me aparté con desgana. Él tomó el libro que estaba encima de la pila. Apenas lo sostuvo, como si su peso fuera más simbólico que físico. Cuando terminó, volví a sentarme sobre los otros dos. Curioso. Dijo, observando la cubierta gastada.
3 libros que moldearon el sistema mundial. Todos hablan del mismo Arceus, pero con voces distintas. Diferentes énfasis. Diferentes verdades. ¿Quién habrá sido el payaso al que le pareció gracioso jugarnos una broma así? ¿Y qué contienen? Pregunté. Enseñanzas, supongo. Respondió tras una breve pausa. Una forma de mirar el mundo. Diría que todo comenzó como un simple punto de vista, uno que fue repetido, corregido, deformado y reforzado por muchas personas, durante mucho tiempo, hasta que dejó de ser una opinión y se convirtió en identidad. ¿Y por qué se tomarían el tiempo de hacer eso? Mi padre bajó la mirada al libro, como si leyera algo que no estaba escrito. Creo que nadie define realmente lo que hace con su vida. Las personas que escribieron estos textos, estoy seguro de que jamás imaginaron hasta dónde llegaría su mensaje. Nunca dimensionaron las consecuencias. Cerró el libro con suavidad. ¿Quieres que te lea algún fragmento? Sabes que no me gustan los libros. No te gusta nada. No quieres ser entrenador, tampoco lees en casa. Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Crees que soy aburrido? Me miró. No con juicio. Con algo más difícil de soportar. No. Tal vez eres tú el que aún no define qué hacer con su vida. Papá abrió el libro y comenzó a hojearlo con la familiaridad de quien no busca descubrir nada nuevo. No era la primera vez que lo leía. De hecho, conocía ese texto de memoria. Aquella copia era solo una más entre los millones que existían en el mundo, adquirida únicamente porque no poseía esa edición en particular. Para él, la diferencia importaba. Pasó varias páginas, deteniéndose apenas en los márgenes gastados, hasta que encontró el fragmento que buscaba. Aclaró la garganta y comenzó a leer en voz alta, con un tono grave, casi ceremonial. Carl Mongerot. 90, 18, 1. Y vi la mancha final, que no es la sangre derramada ni la codicia del oro, sino la gran soberbia de la carne que se adora a sí misma. 2. Porque el hombre es un saco de pus que se llama a sí mismo eterno, y su boca es un sepulcro abierto de donde brota la mentira. 3. Y dijo Arceus: hice al hombre de barro, pero él se ha convertido en excremento. Han devorado la carne de sus hijos, y han bebido las lágrimas de los justos como si fueran vino dulce. 4. Por tanto, no enviaré ejércitos, ni fuego, ni diluvio. Más bien retiraré mi aliento de sus pechos y dejaré que se pudran en vida, royendo los unos los huesos de los otros, hasta que la tierra sea un huevo mudo, y la única verdad sea el hedor de su inútil existencia. 5. Y cerré mis ojos para siempre, y no hubo más luz. El silencio que siguió fue breve, pero espeso. La carreta continuó avanzando. El crujido de la nieve bajo las ruedas, el roce del viento entre las ramas, el resoplido tranquilo de Nadezhda, todo parecía haber quedado subordinado a esas últimas palabras. Sinceramente, había razones más que suficientes para no leer los libros de papá. Me dio depresión solo escucharlo, dije al fin. Durante un segundo no ocurrió nada. Luego, mi padre empezó a reír. No fue una risa contenida ni discreta, sino una carcajada profunda, sincera, que brotó desde el pecho y se expandió sin pudor. Su risa rebotó entre los troncos del bosque oscuro, quebrando el silencio solemne del paisaje, mientras la nieve seguía cayendo, indiferente, constante. Y entonces yo también me reí.